nosotros vimos lo que eran números enteros. A ver, un repaso así súper rápido. Ya, entonces habíamos definido lo que eran números enteros, ¿cierto? Y lo definimos como una clase, el conjunto de las clases de equivalencia de X, donde X eran los naturales plus los naturales, con la relación R, que era esta que habíamos visto antes como de ejercicio, que A, B estaba relacionado con C, D, si solamente si A más D sea igual a B más C. Así que con esta relación, con el conjunto de los números naturales plus los naturales, uno puede encontrar de que esa relación es una relación de equivalencia, y por lo tanto podemos encontrar las clases de equivalencia, que las clases de equivalencia son todos los elementos que están relacionados entre sí. Entonces, ¿dónde está? No, no está aquí. Está acá. Ah, este dibujito quería buscar. Entonces nosotros teníamos n cruz n, ¿cierto? Y vamos a estar, los elementos del conjunto n cruz n son estos puntitos, y bueno, y todos los que están hacia allá y hacia acá, ¿cierto? Y entonces vamos a considerar todos los que están en esta diagonal, vamos a decir que están en la misma clase de equivalencia. Y lo vamos a representar con este elemento, con los que están en el eje X, en el eje real. Entonces, este va a ser el 0, todos los azules van a estar en la misma clase, van a estar en el mismo conjunto de equivalencia, le vamos a llamar 1, los verdes van a llamarse 2, y así sucesivamente. Y los que están arriba del rojo van a ir relacionándose, es como que se proyectan, ¿cierto? Que se proyectan, y vamos a aplanar todos, y llegan a este punto de acá, y este va a ser el menos 1. Van a estar todos relacionados con el 0, 1, por ejemplo, y entonces este va a ser el menos 1, el 0, 2, y va a ser el menos 2, y así sucesivamente. Todos los que están hacia arriba se van a proyectar acá, y se van a hacer los valores negativos de los números naturales. Así es la construcción de los números enteros, se lo habíamos visto ya. Y podríamos definir cómo es una relación de equivalencia. Se define las operaciones, la suma y la multiplicación como antes, ¿cierto? Pero ahora vamos a trabajar con elementos de la clase. O sea, no es un elemento, sino que son clases de equivalencia que estamos sumando. A más B va a ser igual a C más D, entonces, y tú me estás diciendo que elementos de la misma clase me van a dar el mismo resultado para la suma y para la multiplicación. Entonces así está todo bien definido, todos los elementos de la misma clase, puedo elegir cualquier representante y voy a sumarlo con otro elemento de otra clase y me tiene que dar el mismo resultado. Para que siempre menos 2 más 1 me dé menos 1, aunque sea 0,2 más 1,0, o sea 1,2, o sea 0,1. Ya, estos están en la misma clase, pero todos valen el mismo valor, que es menos 1. Entonces eso es lo que habíamos visto eh, de los números enteros, y por lo tanto vimos de que las propiedades eran de que los enteros con la suma era un grupo abeliano, es decir, tiene una operación interna, va a ser asociativo, tiene un elemento neutro, un elemento inverso y es conmutativo. Y con la multiplicación tiene la propiedad de ser asociativo, conmutativo y que tenga un elemento neutro. Además, el producto se distribuye sobre la suma. Entonces, para todo A, B, C que pertenece a los enteros, se va a cumplir que A por B más C va a ser igual a por B más A por C. Así que tiene una muy buena estructura, cumple con muy buenas propiedades, ¿cierto? Este conjunto con estas dos operaciones.
Entonces, bueno, aquí demostramos lo que se cumplía, ¿cierto? Y lo otro que vamos a ver, de que podemos definir, igual como los números naturales, podemos definir un orden. Podemos decir que un número entero va a ser mayor que otro, siempre y cuando n menos m pertenezca a los números naturales menos el 0. Y si n es mayor o igual que m, entonces vamos a escribir que n sea mayor o igual, con s mayor o igual, siempre y cuando la diferencia es de los naturales menos el 0 o son iguales. ¿Ya? Entonces definimos, como teníamos en los reales, una relación de orden. Definimos un orden para ahora los números enteros. Y nos damos cuenta que el conjunto de los enteros con esta operación, que es la operación de orden, cumple de que es refleja, antisimétrica y transitiva, que es exactamente las propiedades que necesito para que sea una relación de orden. Entonces, eso quiere decir que los números enteros también son ordenados. Mostramos que los números naturales eran ordenados, es decir, puedo saber con respecto a todos los elementos en qué lugar están, ¿cierto? Y en este caso, para los números enteros pasa lo mismo. Mira, esto es importante, es bastante importante la relación de orden, porque, por ejemplo, ¿alguien me podría decir cuál es el orden en el plano? Porque sabemos que en los naturales hay un orden, ¿cierto? Decimos que los naturales, este es menor que este es menor que ese, y todos están ordenaditos. Y bueno, y lo que estamos haciendo ahora es extender estos hacia acá. Pero es en una línea, es una recta, es unidimensional. ¿Qué pasa si ahora pensamos en el plano? Yo podría decir, así fácilmente, con la definición de mayor que este punto sea mayor que este, o que este punto sea mayor que este, o que este punto sea mayor que este. ¿Puedo comparar puntos en el plano? Se dan cuenta que aquí ya en el plano es difícil analizar el orden, porque ya tenemos más dimensiones. Uno podemos pensar que en la recta están ordenados porque tienen una única dirección donde avanzar. Pero este punto de aquí, estoy en el plano, puedo avanzar para allá, puedo avanzar así, no sé, pues depende de lo que yo quiera. Entonces, bueno, si lo ponemos en el orden, voy a decir que este es mayor que, podemos ordenarlos todos y estos son mayor, 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 y después lo cambiamos por el que está al lado. ¿No ese será un buen orden? Ya, ¿será que hay otro? Y los dejo de tarea para que piensen cuál sería el orden de los números en el plano. En el plano. En N cruz N si quieren, ya que estamos en los naturales. Hay orden. Hay orden. Hay orden en N cruz N. Y la misma pregunta en Z cruz Z, ya que estamos en estos dos conjuntos. ¿Será que podemos definir un orden en estos planos? Le dejo ahí la pregunta abierta para que la piensen. ¿Cómo podrían ordenar el plano? Si es que se puede. Y quedado de ejercicio, ver que cumplía todas estas condiciones. Que tenía este menos, acuérdense que este menos no es que sea resta, porque tenemos suma y multiplicación. El menos es el inverso aditivo m más p. Es decir, n menos m es en realidad n más menos m. ¿Ya? Así que ahí están las propiedades para que las puedan realizar. Esa que va a quedar de ejercicio para que las hagan.
Y entonces, también, bueno, acá hay más, me faltan dos, tres más. Y de la misma forma que, no, ahora vamos a definir otra cosa. Definimos orden para los números naturales y ahora vamos a definir el valor absoluto. El valor absoluto de un entero va a ser denotado como el n en barritas y va a hacer que siempre este valor sea positivo. O sea, transforma un número entero en un valor natural. O cero. ¿Ya? Eso es lo que hace el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el... bueno, aquí yo va a ser el mismo ejemplo. Puchi. El módulo de 1 va a ser 1 y el módulo de menos 1 va a ser menos 1, es decir, 1 también. Así que si el número es positivo, se lo mantiene positivo. Y si el número es negativo, lo transforma en positivo. Entonces, el valor absoluto va de los números naturales, o sea, de los números enteros, a los números naturales. Y bueno, también esto va a quedar de ejercicio, mostrar con las condiciones de que el módulo es igual a 0. Bueno, podemos hacer uno quizás, vamos a hacer el primero. Fíjense que es un sí solo sí, así que tengo que mostrar para allá y para acá, para los dos lados. Para allá tengo que mostrar que el módulo de n sea igual a 0, eso implica que n es igual a 0. Y para acá tengo que mostrar si n es igual a 0, implica que el módulo de n es igual a 0. Ya tengo que mostrar los dos lados. ¿Cómo demuestro? Fíjense que este es más fácil. Siempre un lado es más fácil que el otro. Porque si n vale 0, entonces voy a calcular el módulo de n, pero n vale 0. El 0, por definición, acá está la definición, dice que vale n para n mayor o igual que 0 y vale menos n para n menor o igual que 0. O sea, justamente en el 0 puede valer n o menos n. Pero en realidad vale 0. Y ahí sale de inmediato. Solamente por definición. En cambio, el de acá me dice que el módulo de n es igual a 0, módulo de n es igual a 0, ¿qué va a implicar? Eso implica que vale eso si n es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo podemos poner? Ya sé. Es decir, tengo dos opciones. N vale n o n vale menos n, ¿cierto? Eso sí, n es mayor o igual que 0 y si n es menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces tengo que yo sé que vale 0. Yo sé que esto vale 0. Entonces, eso quiere decir que n vale 0 o menos n es igual a 0. Pero de los dos casos se cumple, como el 0 no tiene signo, se cumple de que el n es igual a 0. Ya, usé la definición, ¿cierto? Nada más que la definición para demostrar esto. Fíjense que este es mucho más complicado que el anterior, que es esta parte es la definición solamente. Aquí tuve que tomar la definición, decir que es igual a 0 y entonces llegar a una conclusión. Si tengo estas dos opciones, pero en las dos opciones me da 0, quiere decir que o n vale 0, en realidad no es o, es un i, ¿cierto? Porque si vale 0 en los dos casos, quiere decir que n vale 0 y el otro caso también va a valer 0. ¿Ya? Pero eso siempre vale porque el 0 tiene los dos signos, positivo y negativo. Así que por eso voy a llegar a la conclusión de que tiene que valer 0. Entonces, hay que dar de tarea, solamente tienen que usar la definición de valor absoluto para poder tratar de demostrar esas condiciones. Esa es la idea.
Por lo tanto, ya vimos todo lo que son los números naturales, o sea, los números naturales y los números enteros. Entonces, ahora vamos a tener y explicar cómo se construyen los números racionales. Vamos a definir el z asterisco como el conjunto de los enteros menos el cero. Y entonces, en el producto cartesiano, los enteros plus z asterisco, vamos a definir la siguiente relación. Fíjense que voy a decir que A, B está relacionado con A1, B1, si solamente si A por B1 es igual a B A1 por B. O sea, multiplico los extremos. Los extremos de afuera tienen que ser igual a los extremos de adentro. Entonces, veamos. Por ejemplo, 2,3. ¿Será que es relacionado con... ¿Cuál? A ver. Ah, ya. Con 4,6, por ejemplo. Veamos si es relacionado. Eso quiere decir de que 2 por 6 son 12. 2 por 6 es igual a 3 por 4. 2 por 6 son 12 y 3 por 4 son 12. Así que sí son tan relacionados. ¿Ya? Fíjense que esto es lo mismo que pensar en un 2 tercios y un 4 sextos, que decimos que son iguales, ¿cierto? Porque simplificamos esta fracción y me va a dar esta de aquí. Entonces, esa es la relación que hay entre estos dos valores. Y por eso, los que están en el segundo no pueden ser cero, porque en este caso, si lo denotamos así, el denominador no puede ser cero. Muy bien. Entonces, la relación va a ser una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir que sea de equivalencia? La relación de equivalencia quiere decir que es refleja, simétrica y transitiva. Creo que es antisimétrica, ¿no? Simétrica. Sí, simétrica y transitiva. Pues simétrica y transitiva. Y eso quiere decir que es una relación de equivalencia. O sea, la antisimétrica es de una relación peor. Eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver la demostración. Veamos que sea refleja. Que sea refleja quiere decir que tengo que mostrar que AB está relacionado con AB. Y eso es claro porque A por B va a ser igual a A por B. Me parece que multiplico de aquí para allá y después multiplico de aquí para acá. Así que ni siquiera necesito ver de que sea conmutativo. Por la definición es esa, así que se cumple que refleja. Ahora vamos a ver que cumple la propiedad de ser simétrica. Decir que sea simétrica es decir que AB está relacionado con BA. AB. No. Ya. Sí, simétrica quiere decir que AB está relacionado con AB está relacionado con CD. Eso implica que CB está relacionado con AB. Eso. Eso quiere decir que sea simétrico. Tengo la relación, entonces tengo la inversa también. Pero fíjense que si esto cumple, quiere decir de que A cruz B es igual a C cruz B.
Y si lo vemos hacia el otro lado, es una igualdad, así que lo puedo ver así. C cruz B es igual a A cruz B. Y esto quiere decir de que C, coma, relacionado con B. Y acá es A, D. Entonces de aquí sale esto, ¿cierto? Que vale esto por la igualdad. Yo sé que puedo dar la vuelta y me da esto, que era exactamente lo que yo quería demostrar. Así que sí es simétrica. Y transitiva quiere decir de que si A, B está relacionado con CD y CD está relacionado con EF, entonces eso quiere decir de que AB está relacionado con EF. Demostración. Si AB está relacionado con CD, entonces esto va a ser igual. Dijimos que era equivalente a decir que A por D es igual a C por B. Y también tenemos que C, D está relacionado con EF. Entonces, CF por F está relacionado, es igual a E cruz D. Muy bien. Ya, está viendo la demostración, pero no. Verla así rapidito está difícil. Entonces, veamos. Necesito mostrar que vale eso. Vamos a ponerle de otro color. Demostrar en realidad que se cumple que A por F es igual a E por F. A por F. Luego se me ocurre es multiplicar todo por, aquí me falta una F, así que voy a multiplicar por F. Y aquí me falta una D. Entonces quiere decir que me queda A por D por F es igual a C por D por F. Y de acá me va a quedar C por F por B es igual a E por D por D. Ya, tengo como un sistema de ecuaciones, entonces multiplique la primera por algo, la segunda por otra cosa. Me queda así. Fíjense que estos dos son iguales, pero hay que hacer una asociatividad. Pero el producto de los números enteros es asociativo y conmutativo. Por lo tanto, yo puedo pasar de un lado para otro. Entonces, este de aquí, puedo decir que es exactamente igual a C plus B plus F. Y si estos son iguales, entonces eso quiere decir que A cruz D cruz F es igual a este, que es igual a ese, que es igual a este. Entonces es igual a E cruz D cruz B. ¿Cierto? Entonces voy a tener A cruz F cruz D igual a E cruz B cruz D. Están los dos multiplicando por D. Es asociativo, así que no hay ningún problema. Si están multiplicando por el mismo valor, con el ejercicio que vimos, que tienen que hacer, esto es igual a A cruz F y es igual a E cruz P. ¿Ya? Porque si se multiplican por lo mismo, ¿cierto? Es como que se simplifican, ¿cierto? Pero aquí no hay simplificación. Podemos demostrar que si está eso, se cumple esa propiedad.
Entonces tengo esto y así luego A, F y E, B están relacionados. A por F y E por B. Que era lo que yo quería mostrar y por lo tanto es transitivo también. Entonces cumple las tres propiedades esta relación, así que es una relación de equivalencia. Entonces el conjunto de las clases de equivalencia, Z cruz Z asterisco, con la relación aquí ya dada, esta aquí que demostramos que era de equivalencia, se reconoce como el conjunto de los números racionales y se va a denotar por Q. Y cada clase de equivalencia se llama número racional. Entonces lo mismo que aquí va a ser más difícil graficar lo que pasa. ¿Por qué? Porque antes cuando teníamos de los naturales a los enteros, transformábamos una mitad de una recta, lo transformamos en un plano y después queda una recta completa. En cambio acá, lo que estamos haciendo es relacionar Z, Z con Z, pero sin el cero aquí. Bueno, para un lado sí, para un lado, bueno. Este es Z cruz Z asterisco. Yo lo quiero relacionar con Z cruz Z asterisco, así que el gráfico ya no nos acompaña porque es algo que está en R4. Entonces ya la relación de equivalencia que queremos hacer, ya geométricamente no se puede hacer. Pero es la misma idea anterior, que todos los elementos de la misma clase, ¿cierto? Van a estar relacionados entre sí y están en la misma clase de equivalencia. Entonces puedo tener un solo representante. Por eso se habla de que un medio va a ser igual al 2/4, al 3/6, ¿cierto? Porque todo eso están en la misma clase de equivalencia. Entonces aquí yo ni siquiera voy a dibujar porque no se va a entender lo que pasa porque nos falta una dimensión. Así que ya la parte geométrica no la tenemos, pero es la misma idea anterior. Tenemos un conjunto, tenemos una estructura, ¿cierto? Tenemos una relación que va a ser una relación de equivalencia y a ella se le define el conjunto de los números. Bueno, vamos a definir ahora la estructura del Q, o sea, vamos a ver qué pasa con la suma y con el producto. Entonces, la suma de los números racionales va a estar definida así. A partido por B. Bueno, primera cosa. Todos los elementos de la clase, los A, B, con... No, esto es así. Todos los elementos de la clase, ¿cierto? Esta es la clase del A, B. Y lo podemos verlo con respecto a la relación de equivalencia. Lo vamos a escribir como el elemento A partido por B. Y ahí ya se puede decir, ¿cierto? Como los conocemos nosotros los números racionales. Entonces, usando esta notación, la suma de los números racionales va a estar definida así. A partido por B más C partido por D va a ser igual a la multiplicación, o sea, a la suma de dos fracciones, que la conocemos desde siempre. Y el producto va a estar asociado acá. Ya. Que va a ser la multiplicación de los de arriba con los de abajo. Si uno lo quiere ver con respecto a los elementos así, ¿cierto? Esto sería tipo A, B, plus C, D. Y entonces el producto va a ser igual a A por B, A por C, B por D. Entonces no tiene, o sea, no es tan ilógico, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que el producto entonces se va a comportar
como la suma que teníamos antes para los números enteros. El primero con el primero y el segundo con el segundo. Pero con la operación producto. Y aquí, si lo escribimos como la representación, sería A, B más C, D es igual a, y aquí va a ser, voy a multiplicar los extremos, A por D más, y los extremos del medio, B por C, van a quedar en el primero, y en el segundo es B por C. Y tampoco es tan extraña porque ya habíamos visto esta relación anteriormente. Ya fíjense que esta relación es la construcción de los números enteros. En la parte 1, en primera coordenada. Entonces estamos extendiendo esa construcción y entonces va a definir otros conjuntos con más propiedades porque tienen más elementos. Y entonces la proposición 5 dice que la suma y el producto están bien definidos. Es decir, que si A partido por B es igual a A1 partido por B1, es decir, están en la misma clase de equivalencia, y acá también, entonces las sumas tienen que ser iguales y la multiplicación también. Ya, y eso es lo que vemos, ¿cierto? Cuando sumamos un medio o sumamos 2/4, ¿cierto? Con algún otro, el resultado final tienen que ser iguales, porque se tienen que simplificar. Cuando uno simplifica ahí las fracciones, estamos diciendo que están en la misma clase de equivalencia y por lo tanto el representante de la clase es el mínimo número del numerador y el mínimo número del denominador que no tengan múltiplos en común. Así de claro. Bueno, la proposición va a quedar de ejercicio. Y entonces, la estructura U más y por, ya que están bien definidas, van a satisfacer las condiciones de que con la suma es un grupo abeliano y el neutro va a ser 0,1, es decir, 0,1, así si quieren, lo queremos ver con respecto a las clases. Si consideramos Q asterisco como los racionales menos el 0, ¿cierto? Entonces Q asterisco con el producto va a ser un grupo abeliano, también va a ser un grupo abeliano, y el neutro va a ser el 1,1, y la multiplicación se distribuye sobre la suma. Fíjense que aquí nosotros para los números enteros no teníamos que era grupo abeliano porque faltaba el inverso. Acá sí hay inverso, así que llega a ser grupo abeliano. ¿Qué quiere decir que sea grupo abeliano? Acuérdense que la operación es cerrada, que es asociativa, existe elemento neutro y inverso. Existe elemento inverso para todos los elementos del conjunto. Eso es que sea grupo abeliano. Entonces, con la suma y el producto tienen las dos las mismas condiciones, pero aquí el producto le quita un elemento que es el 0. Le quita el neutro de la suma. Y la distribución es que voy a distribuir este elemento con este y con este de acá. ¿Cierto? Me queda esa suma así. Entonces yo le estoy diciendo, ¿cierto? De que, bueno, eso también queda de tarea ver lo que cumplen las propiedades, ¿cierto? Porque en realidad esto ya se sabe que es el neutro, se sabe que los racionales tienen inverso, con la suma y con la multiplicación, así que no estoy diciendo nada nuevo, solamente le estoy colocando nombres a esas propiedades. Y como yo les decía, estamos como aumentando el conjunto, ¿cierto? Tenemos los números naturales, después construimos los números enteros, ahora estamos construyendo los números racionales, ¿cierto? Aunque todos son un conjunto infinitos, siempre voy a encontrar más elementos en el conjunto que estoy creando nuevo,
que el conjunto que tenía anteriormente. Por eso estoy hablando de que va creciendo. Entonces, podemos definir una aplicación que va a ser eh, una incrustación, se le dice. Una superestructura isomorfa en los números enteros. Es decir, los números enteros están incluidos en los racionales. Y podemos definirlo así. No es que me haya equivocado la flechita, sino que uno escribe la flechita así, como si fuera un subconjunto y flechita, al hablar de que hay una incrustación. ¿Qué es una incrustación? Bueno, como el nombre lo dice, los enteros están dentro, están incrustados en los racionales. ¿Y cómo? Bueno, simplemente que si tomo un entero, esto va a ser igual a z partido por 1. Así que ya tengo los enteros, todos los enteros están dentro de los racionales y entonces ahí yo me doy cuenta que en los relacionales hay más elementos porque aquí puede ser cualquiera, pero aquí puede ser, tiene que ser uno. Pero en los racionales el denominador puede ser cualquiera, así que ahí hace por eso se habla de la incrustación. Y entonces, dice la proposición de que teta es un isomorfismo de la estructura algebraica de los enteros, con la suma y el producto en la subestructura algebraica teta de z más y cruz de los racionales. Es decir, para que sea un isomorfismo, tiene que cumplir de que esta función sea inyectiva, también tiene que ser sobreyectiva, a ver, ¿dónde está? Tiene que ser inyectiva, sobreyectiva y tienen que ser continuos. Esas tres condiciones tiene que cumplir para que sea un isomorfismo. Ya, tiene que ser inyectiva, sobreyectiva y continua. O sea, no es continua, sino tiene que ser un homomorfismo. Así que en realidad tiene que cumplir que teta de z más w es igual a teta de z más teta de w. Esas tres condiciones debe cumplir. Bueno, con el producto porque tenemos dos operaciones. Z por w es igual a teta de z por teta de w. ¿Ya? Entonces, dice teta es un isomorfismo. Entonces tengo que definir teta. Bueno, defino de los enteros a la imagen de los enteros. Así que de inmediato es sobreyectiva. No lo estoy definiendo en todos los racionales. Estoy diciendo que esta aplicación que lleva de los enteros a la imagen es un isomorfismo. Entonces, como estoy considerando la imagen solamente, entonces de inmediato es sobreyectiva. Y por eso aquí no lo demuestro. ¿Ya? Porque da hacia la imagen. Que sea inyectiva, bueno, tengo que mostrar, esta es de inmediato, vamos a ponerle número 1, 2, 3 y 4. Entonces la 2 está lista. La 1, que sea inyectiva, entonces quiere decir que teta z, quiero que sea igual a teta i, por ejemplo, y entonces quiero ver que sean igual el z y el i. ¿Ya? Pero teta z es
teta, z partido por 1. Y teta i es i partido por 1. Eso quiere decir de que esto está en la clase z,1. Y este está en la clase del i,1. Y entonces dijimos que las clases eran iguales siempre y cuando se multiplicaba el z por el 1. Y quiero que sea igual a i por 1. Entonces, si esto es igual, quiere decir que esto es igual. Esto es igual, quiere decir que es esto igual. Estamos todos en implicancias. No estoy demostrando nada, solamente estoy traduciendo lo que significa que teta de z sea igual a teta de i. Esto por definición es esto, por definición es esto, y por definición de esta igualdad es esto de aquí. Pero z por 1, por definición de producto es z, y por definición de i por 1 es i. Y entonces llego a lo que yo quería demostrar. Así que es inyectiva. Tengo 1 y tengo 2. Y demostrar que se cumple esto de aquí, las dos condiciones. Bueno, vamos a ver. Teta de z más w es igual a z más w partido por 1. Pero esto, por la suma, es z partido por 1 más w partido por 1. Entonces esto es igual a teta de z más teta de w. Y esta propiedad de aquí, entonces quiere decir que teta de z por w va a ser igual a z por w partido por 1, ¿cierto? Y esto es igual, como es producto, podemos pensar que esto es z partido por 1 por w partido por 1. Y entonces esto es teta de z por teta de w. Y ahí se cumplen las dos condiciones. Así que se cumplen las cuatro. Entonces voy a decir que teta, que va de los enteros a la imagen, no a todo lo racional, solamente a la imagen, es un isomorfismo. Y en realidad esa es una definición matemática que seguramente no la conocen bien, pero decir que dos cosas son isomorfas es decir que son casi iguales. O sea, los números enteros y su representación, o sea, con esta definición, yo puedo decir que z es igual a z partido por. Con toda esta demostración, yo puedo decir eso. ¿Ya? ¿Por qué puedo decir que un número entero es igual a un número racional? Que por un momento podemos pensar que son muy distintos, ¿cierto? Puedo decir que son iguales porque los elementos que están en los números, porque existe una función que va de los enteros de este conjunto a este conjunto, que sería la imagen. Existe esta función tal que es un isomorfismo. Es isomorfismo. Es decir, es lo mismo que decir que z es isomorfo y se escribe así con teta de z. O sea, ahí ya uno por eso hasta usa esta notación de que es casi igual y con una cierta relación, por eso le ponemos esa colita chanchita. Es decir que son dos cosas isomorfas, es decir que se comportan igual. Entonces, me olvido de que sea una o la otra y puedo escribirla sin preocuparme z o z partido por 1. Porque así, matemáticamente, z es un número entero. Y z partido por 1 es un número racional. Entonces no pueden estar en conjuntos, o sea, están en conjuntos distintos. ¿Por qué van a ser iguales? Porque existe ese isomorfismo. Existe una función que es inyectiva, sobreyectiva y cumple estas dos propiedades de linealidad con respecto a las dos operaciones. A ver, ¿qué hora es? Ah, ya estamos en la hora.
Entonces, vamos a leer esta proposición, pero la vamos a hacer otro día. Dice, sean alfa y beta números racionales con beta distinto de 0, se va a cumplir que alfa por el inverso de beta es el único racional que satisface que alfa por beta a la menos 1 por beta es igual a alfa. Dicho de otra manera, la ecuación beta por x igual a alfa tiene una única solución. ¿Ya? Esto es para demostrar que existe un único inverso. Entonces, existe un único inverso. Para todo alfa racional. Existe un único inverso, ¿cierto? O sea, pueden ser distintos. O sea, estamos considerando racionales distintos, pero para cada uno de ellos puedo encontrar un único inverso. No puedo encontrar dos inversos para un mismo valor. Esa es otra forma de decir. Ya, y eso, bueno, ahí quedamos para la próxima clase. ¿Dudas, consultas? Profe, Díganme. ¿qué teníamos que demostrar nosotros? ¿Qué tenían que demostrar ustedes? Tienen que demostrar acá hay unos ejercicios de los valores absolutos, que son de los números enteros, y esta de acá también. Son todas las propiedades de los números enteros. Bueno, y mañana hay taller, así que les voy a preguntarles estos ejercicios. Así que sería bueno que empezaran a analizar cómo serían las demostraciones de cada uno de ellos. No son muy largas, ¿ya? Así que no se asusten de que aquí hay 13 cosas que demostrar. Y acá hay 4 más. Pero perfectamente les podría preguntar de esos ejercicios. Ya, Javiera, no hay ningún problema. Sí, porque quizás, o sea, lo que vamos a hacer es, les voy a mandar la guía y va a quedar el día para que ustedes la trabajen, ¿ya? Así que iban a hacer de estos ejercicios, así que pueden, hasta ahora, pueden, si tienen tiempo, empezar. Sí, no hay ningún problema. Ya, entonces vamos a hacer eso. O sea, mañana no hay clase, sino que a las 10 va a estar habilitado la tarea para que la puedan resolver y va a estar abierta todo el día para que la resuelvan. Ya, y esa va a ser nota de ejercicios. Ya, ¿Ya? ya, profe. ¿Listo? ¿Y otra duda? Dígame. Disculpe, profe, ¿esta clase la va a subir al tiro a YouTube? Sí, la subo al tiro.